Cualquiera persona que ve mi negocio desde fuera, incluso tú si eres nuevo y eres parte de esta comunidad, creo que da como curiosidad por qué digo yo que el 2023 fue el peor año de mi negocio, cuando francamente desde afuera no se ve así. Incluso creo que una coach de negocios ni siquiera me permitiría como decir algo así, ¿no? Porque vamos a entrar a indagar, ¿no? ¿Cómo se vio ese peor año en mi negocio? ¿Y a qué me refiero con eso? No solo porque la transparencia es uno de los valores más importantes con mi comunidad, sino porque en este camino de empezar una empresa digital, que francamente hasta siento que empezó por accidente, yo me he sentido supremamente sola. Por mucho tiempo estuve esperando ese libro, ese curso, esa coach que me fuese a dar las respuestas, ¿no? Que fuese a abrir las puertas de la abundancia para mí, para que las cosas empezaran a pasar y a fluir. Y esta es mi manera, ¿no? De acompañarte, de decirte que no estás sola, y quiero demostrártelo viendo, ¿no? E indagando cada una de las cosas que pasaron en el último año en mi negocio para que tú sepas cómo navegarlo, y por eso te voy a contar qué haría yo diferente si tuviese que empezar de cero. Pero primero quiero dar un poco de contexto astrológico para que todos sepamos a qué estamos siendo llamados. A mí me gusta usar la astrología como un punto de referencia. ¿Por qué? Porque el idioma del universo, o mejor dicho, una de sus maneras de comunicarse con nosotros son los ciclos, ¿no? Son las fases. Y tantas veces estamos queriendo encontrar una respuesta y fallamos en ver a la naturaleza, que ya solita, divina, preciosa, tiene todas las respuestas, ¿no? Y una de las cosas que notamos cuando observamos la naturaleza, ¿no? Cuando observamos la astrología, es que todo tiene ciclos y todo tiene fases, ¿no? Por ejemplo, un ciclo lunar nos da un mapa de trabajo sobre qué energía aprovechar, a qué prestarle atención, qué transformar, qué trascender. Entonces, en ese sentido, ¿no? Y voy a tratar de aterrizar esto lo más posible. Desde enero estamos entrando en lo que se conoce como la era de Acuario. Este es un momento en el que si tú estás emprendiendo, ¿no? Puede que te encuentres en esa encrucijada de no encontrarte, no hallarte y francamente sentir que o tu negocio se está derrumbando o tu negocio no prospera. Y esto es porque si este eres tú en este momento, y no importa en el momento que escuches esto, porque es por los próximos 20 años, estás llamada a replantearte tu negocio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esta energía nueva de Acuario nos está diciendo que se acabó el escuchar fórmulas de los demás, el seguir el paso a paso de alguien más. Es momento de literalmente seleccionar muy cuidadosamente eso que tú eres, o sea, nada que tú no puedas ser y nada que tú no practiques en tu día a día es algo que realmente se va a sostener a largo plazo. Entonces, estamos viviendo una época de empezar a hacer las cosas a tu manera, de plantearte las cosas en una manera única a quien eres tú y de reinventarte. Además que estamos viviendo un momento en el tiempo en el que somos la única generación que ha crecido con el privilegio de hacer lo que nos gusta. Esto es algo relativamente nuevo que apenas estamos aprendiendo a manejar. Y creo que aquí también esto se presta para muchísimas como malas interpretaciones, ¿no? Y hacer algo que me gusta quiere decir que tengo que estar todo el tiempo divirtiéndome, quiere decir que nunca van a haber partes aburridas, lo cual no puede estar más lejos de la realidad. Entonces, creo que no hacemos como una integración real de lo que implica ser la primera generación que se está planteando hacer algo por el simple hecho de que nos gusta. Y esto tiene otras implicaciones, ¿no? Y empieza por esa responsabilidad, ¿no? La responsabilidad de llevar y ejecutar hacia adelante algo solamente por el hecho de que a ti te gusta, ya lleva implícito en esa oración
un proceso de crecimiento personal y un proceso como espiritual, por así decirlo. Entonces, esta era de Acuario a la que las estamos entrando, yo en el mundo de Sophie Halfing la denomino la época de los negocios con alma, donde van a florecer esos negocios que son realmente auténticos y sostenibles, enraizados en la manera que tienes tú de ser, ¿no? En esa magia, en eso que te hace único a ti como persona y eso que solamente tú puedes aportar. Y esto es por varias razones, porque por un lado, no vamos a ver que cada vez surge más la inteligencia artificial. Entonces se va a volver cada vez más especial esa combinación de habilidades y esa magia que sucede cuando tú haces algo por el mero placer del gozo, por el mero placer de hacer algo que te gusta, ¿no? Que también lo hace muchísimo más especial. Entonces, como digo, ¿no? Esta era de Acuario y emprender en un negocio con alma, y Acuario, que es este signo que nos va a seguir invitando cada vez más a recordar eso que nos hace únicos, recordar eso que nos gusta a nosotros, ¿no? Nos viene a decir que la única manera, y esto, claro, porque Acuario todo lo mueve muy rápido, pero que la única manera de que un negocio se sostenga va a ser no solamente qué te gusta hacer, porque eso ya no va a ser suficiente, es como ya estamos viviendo un cambio, sino qué gozas hacer. Entonces, ¿qué cambio y qué momento estamos viviendo en la vida en el que es un privilegio, pero también una responsabilidad enorme que implica muchísima transformación, crecimiento, responsabilidad, espiritualidad? El momento en el que estamos viviendo, en el que no solamente va a ser implícito que tu negocio esté enraizado en tu autenticidad, ¿no? Y en eso que es como que tú puedes predicar lo que practicas, sino en tu creatividad, tu gozo y tu energía, que es realmente lo único que nos va a separar de los robots o de la inteligencia artificial. No sé, pero yo he estado viendo muchísimas personas y capaz porque yo misma he estado pasando ese proceso que construyen negocios, ¿no? Y llegan a la cima de todo lo que estaban esperando, solo para darse cuenta de que eso no era lo que querían crear o que estaban totalmente como, ¿cómo se dice esto? Agotados y drenados de lo que estaban haciendo. Y francamente hubo un punto en mis procesos, incluso en los que yo decía, ay, pero yo preferiría tener esos problemas que no tener ventas. Y hoy en día solamente estoy tan agradecida porque sé, ¿no?, que en esta manera divina, en el tiempo perfecto en el que todo tiene que pasar, cómo se están dando las cosas para mí en este momento, es porque nos está dando ese regalo, ¿no?, de cuestionar, de observar y que puedas crear, ¿no?, alineado con este momento en la vida, un negocio, ¿no?, por así decirlo, un outlet creativo que esté alineado y que se sostenga con la persona que realmente eres tú. Entonces, quiero entrar un poquito, ¿no?, en esto como disruptivo que traigo, ¿no? El peor año de mi negocio, cuando francamente seguro si estás aquí no se aparenta de esa manera. Mi comunidad creció de 30,000 seguidores a 100,000 seguidores, ¿no? Es como muchas de las personas que están escuchando esto seguro llegaron el año pasado, ¿no? Pero realmente lo que estaba pasando por detrás era yo dándome cuenta de que había llegado a un punto en el que había creado un negocio desde las fórmulas, desde los procesos, desde los deberías y los tengo que de todas las personas de las que había aprendido y que yo estaba agotada de lo que estaba haciendo, lo cual fue una tristeza enorme, porque tú no quieres estar agotado de algo que amas, de algo que disfrutas, y fue darme cuenta que yo me había salido de mi 9 a 5 para crear un 9 a 5 para mí, ¿no? Entonces esto se sintió con muchísima culpa, obviamente sentí muchísimo síndrome del impostor,
Obviamente tuve crisis existenciales de qué hago, no sé qué voy a hacer con mi vida, como esto no tiene sentido, pero tampoco me veo haciendo más nada, que me hicieron como cuestionarme muchísimas cosas. Y justo por eso estoy aquí, para contarte cómo fue todo el proceso, qué aprendí, porque estoy segura que en cada frase de este episodio vas a encontrar una palabra medicina, una frase medicina que seguro te va a ayudar, y no voy a decir a cometer los mismos errores porque no siento que cometí ningún error. Simplemente que ahora viéndolo todo, ¿no? Desde los ojos de la experiencia, desde todo lo que viví, me emociona poder compartir este conocimiento para que, con suerte, no te pase lo mismo. Y si te pasa, sepas exactamente que no estás sola y también sepas cómo atravesarlo. Entonces vamos a ir un poco hacia el 2020, ¿no? Vamos a dar como un salto hacia el pasado para observar qué estaba pasando ahí. Yo me gradué de la universidad en el 2020 y antes de graduarme yo estaba trabajando en una agencia de relaciones públicas. ¿Cómo llegué ahí? Vamos a decir que fue por complacer a personas en mi vida que simplemente me veían en esa posición. Porque yo entré a estudiar psicología sabiendo que yo me quería dedicar a atender a personas uno a uno. Yo quería ser una terapeuta. Pero en algún momento del camino me perdí porque estaba en una universidad que tenía como toda esta estructura empresarial y ciertamente eso me empezó a parecer súper sexy. Y ahí fue donde aprendí mi primera lección, que fue todo lo que estás haciendo, por más de que no te haga sentido ahorita, por más de que ahorita lo estés considerando como una pérdida de tiempo, tiene sentido. ¿Qué se van a imaginar ustedes? Que en uno de esos primeros trabajos yo aprendí a usar plataformas que empezaron mi negocio, como MailChimp, por ejemplo, que era una plataforma de email marketing. Pero eso no es donde iba, ¿no? Simplemente quiero como hacer ese paréntesis y recordarte que tu alma sabe, ¿ok? Tu alma sabe el camino, tu alma sabe exactamente lo que vino a transitar y yo sé que por más de que pienses que estuviste perdiendo tiempo, todo lo que aprendiste es solamente una herramienta más para lo que estás a punto de construir. Entonces, cuando yo me gradué de la universidad en el 2020, estábamos en plena pandemia y yo tuve esta realización de que yo no quería morirme deseando haber hecho algo que no hice. Y muchos sabrán de mi contexto que mi papá se enfermó cuando tenía 35 años, yo tenía 4, y estuvo paralítico, ¿no? Y enfermo por 9 años de su vida. Y esto fue una experiencia que marcó muchísimo mi vida y que en ese momento, ¿no? Donde estábamos tan cerca de la muerte, yo me dije a mí misma, prefiero vivir intentando, ¿no? Y prefiero morir en el camino, haber hecho algo que yo realmente quería, que simplemente como estar en este trabajo que no puede estar más desalineado a quién soy yo. Entonces tomé yo mi primer curso de cómo construir una empresa digital, me metí en mi primer curso de coaching y si soy honesta, yo pensé que en ese momento lo que yo iba a hacer con mi vida y con mi negocio digital tenía todo que ver con skincare, ¿ok? Porque me encanta, y que iba a tener algo que tenía que ver con la salud, porque yo había estudiado, como aparte de estudiar psicología, había hecho diferentes como diplomados y certificaciones y todo esto en el tema de la salud y de la nutrición. Entonces, francamente pensé que era algo por ahí, ¿no? Y me sorprendió mucho que en el camino, ¿no? Recordé y me reconecté con esta parte de mí que quería servir y quería atender, ¿no? Uno a uno, quería ser coach. Entonces, una de las cosas que resalto de este momento de mi vida, que a mí me pasó, fue que cuando me llega a mí mi primer curso de cómo crear o crecer una empresa digital, yo no tenía experiencia como coach, no estaba en el proceso de certificarme. Yo no tenía experiencia como creadora de contenido, o sea, estar en Instagram, estar en redes, era algo que
iba a ser hasta cierto punto nuevo para mí porque me iba a tener que vender por ese medio y tampoco tenía experiencia como empresaria, que son otros 500 pesos, ni como course creator, ¿no? Que es como esta creadora de cursos digitales o de contenedores digitales, etc. Entonces, todas estas eran herramientas que yo tenía que aprender de cero y que en esta promesa inicial, porque yo me frustré muchísimo al principio, yo pensé que yo iba a empezar este negocio, que yo iba a salir en Instagram y que todo iba a ser fácil y que todo el mundo no me iba a comprar. En ese momento, yo tenía también esta idea de que 1 más 1 era igual a 2, que yo tenía que seguir este A, B y C de los cursos que estaba haciendo en ese momento y que todo iba a funcionar. Y obviamente mi frustración vino de darme cuenta que eso no era así. En ese momento mi realidad era que yo había dejado mi trabajo para lanzarme, ¿no?, a emprender. Y lo que sí fue un soporte enorme en mi vida ese momento, que también no me lanzaría así por así, fue que yo me había organizado y tenía un colchón económico en el que podía sostenerme por unos meses hasta que todo esto como empezara a florecer y empezara a dar frutos. Y aquí quiero hacer un punto importante, yo llegué al borde de estos ahorros porque ya habían pasado el tiempo límite que yo me había dado y esto seguía sin como arrancar, ¿no? Porque vuelvo y repito, yo subestimé la cantidad de nuevos como habilidades, nuevas cosas que iba a tener que aprender, nuevas identidades que se estaban creando dentro de mí, que iba a tomar realmente emprender y empezar un negocio digital. Y no digo esto para asustar a nadie, siento que este es el camino más transformador que he navegado en mi vida, pero sí lo digo porque siento que muchas personas empiezan porque simplemente están aburridas de su trabajo y porque piensan que van a ser millonarias fácilmente, es decir, que la carrera a tener un negocio digital o a ser coach digital o hacer cursos online es un cajero automático. Y no lo es. Emprender es un camino espiritual, ¿no? Que cada día que tú te muestras, cada día que tú te compartes, cada cosa que tú estás trabajando para convertirte, para poder sostener, cambia quién eres tú, cambia cómo te muestras, ¿no? Porque es todos los días mostrarte y compartir contenido que tú consideras valioso y reafirmar esa idea que tú eras valioso. O sea, emprender se vuelve un catalizador de muchísimos procesos de transformación en nuestra vida. A veces siento que muchas personas están frustradas porque dicen que no logran como que su negocio prospere y tanto realmente de eso tiene que ver con temas que van directamente enraizados a su vida y a sus relaciones personales, como sus relaciones con sus papás, traumas no procesados, creencias no procesadas, mi relación conmigo mismo. O sea, emprender realmente se vuelve un camino que es mucho más profundo, que te hace cuestionarte tu propósito, que te hace cuestionarte quién eres tú vendiendo. O sea, hola, por favor, este ha sido uno de mis retos más como grandes, ¿no? Porque cuánto de mi valor, cuántas ideas yo me he cuestionado solamente por el hecho de vender, que aún no hay partes del proceso que me intimidan. Emprender es un proceso que te lleva a cuestionarte algo tanto más profundo como cómo quiero crear mi vida, ¿no? Que es una de las preguntas que yo me hice el año pasado cuando me di cuenta de que me había salido una 9 a 5 para crear una 9 a 5 que encima no estaba como dándome económicamente lo que yo quería para sostener esta vida con la que soñaba. O sea, un tema, ¿no? Entonces, emprender, vuelvo y repito, ¿no? Es tan más profundo, te hace como trabajar el hecho de que tu proyecto, que es ese alma gemela, no está aquí para validarte, ¿ok? Que tu proyecto es una entidad separada a ti, es una entidad que trabaja contigo, pero no eres tú, ¿no? Y
también es un proceso en el que aprendes por primera vez en tu vida a como recaer en ti para tomar decisiones, a sostenerte en ti para tomar decisiones, a que seas tú el capitán de tu vida, ¿no? Que estamos tan acostumbrados a delegar eso, es como estamos en pareja y delegamos esta área de nuestra vida a nuestra, o sea, algunas áreas de nuestra vida a nuestra pareja, y en el trabajo otra persona se ocupa de otras áreas, ¿no? Entonces, lo menciono porque me parece súper importante, y vuelvo y repito, yo no cambiaría este proceso por nada, no me veo haciendo más nada que esto, pero sí sé que una de las cosas que ha garantizado que yo siga en este camino es que, uno, en el proceso tuve otras fuentes de ingreso más allá de mi negocio, porque creo que uno de los errores que cometemos es poner todos, o sea, como un proyecto está naciendo, es esta semilla, es este bebé que está llegando, ¿no? Que está creciendo, que está evolucionando, y le ponemos toda esta presión de que, ay, encima me tienes que sostener económicamente. O sea, ahora vamos a hablar muchísimo más profundo, ¿no? De cómo empezamos a matar nuestro negocio antes de que empiece a incluso florecer. Pero quiero ser muy transparente y muy honesta, porque hay procesos, ¿no? Y hay cosas en las que tú te tienes que convertir que muchas veces no somos capaces de saber, obviamente, ¿no? Y que se van a presentar en el proceso. Entonces, para mí fue tener otras fuentes de ingreso que no fueran solamente mi negocio, porque había muchas cosas que yo estaba descubriendo, y este negocio dependía de mi capacidad de vender, y mi capacidad de vender estaba total y completamente relacionada a esa parte de mi autoestima que no se creía suficiente, que yo estaba trabajando. Entonces, creo que lo que estaba diciendo antes de irme a esta otra idea era que yo no me veo haciendo otra cosa que no sea emprender, pero también sé que es un camino para mí, porque yo soy una persona que ama esta resiliencia humana, como verse atravesar procesos. Soy Escorpio, entonces me fascinan estos procesos de transformación, y cuando veo, ¿no? Como a muchas de las personas que reciben terapia de mi parte, esta resiliencia, ¿no? Muchas veces hace falta, y no estoy diciendo que no se pueda construir, porque esa es otra de las miles de cosas que te da el proceso de emprender, pero que tenemos que tener en cuenta antes de lanzarnos. Entonces, quiero dar un poco de contexto actual. ¿Dónde estoy ahora? Porque creo que ni siquiera he llegado, ¿no? A esa parte de cómo así que el 2023 fue el peor año en mi negocio. Entonces, en este momento me siento, o sea, estoy como, ¿sabes? Cuando ya puedes contar la historia después de que ya pasaste la tormenta. Pero el año pasado, ¿no? Empezó muy como viviendo muchas emociones a la vez en mi vida. Por un lado, me había recientemente como ennoviado de mi pareja actual, estaba a punto de mudarme a vivir a otro país, porque me había dado cuenta que la escuela terapéutica donde estaba estudiando en Colombia tenía temas de abuso que claramente no iban alineados con mis valores. Fue un duelo durísimo, me pasaron muchísimas cosas fuertes en ese lugar relacionado a lo que les estoy contando. Entonces estaba pasando por muchísimas cosas, y mi negocio no empezó a como pesarme. Entonces yo tenía hasta cierto punto un plan, una estructura que iba a seguir, que como estaban pasando tantas otras cosas en mi vida, yo me apoyé en esa estructura, porque también quiero que veamos nuestros negocios como socios, ¿no? Me apoyé en esa estructura y francamente, o sea, todo marchó increíble, ¿no? Es como tuve un lanzamiento en enero espectacular. Hicimos En Propósito, que es mi programa para descubrir, activar y conectar con tu propósito. Más a mediados de año tuve este lanzamiento de Manifiéstate, que yo había creado Manifiéstate, y la filosofía de Manifiéstate era que tú adquirías esta membresía para toda la vida, donde adentro tenías una biblioteca de herramientas de crecimiento personal, espiritual, que yo había curado,
Y teníamos llamadas de coaching 2 veces a la semana, de coaching grupal, que es la parte como más valiosa de todo esto. Tuve ese lanzamiento y fue el mejor lanzamiento que hemos tenido de Manifiéstate en la historia. Pero hubo un tema. Apenas yo lancé Manifiéstate, fue como si el día que lo hubiera lanzado me hubiera dado cuenta que ahí no era. Y no porque el contenedor, o sea, los testimonios de este contenedor son espectaculares y simplemente yo me sigo conectando a estas llamadas y es lo mejor que me ha podido pasar. O sea, lo amo con todo mi corazón. Pero me empecé a dar cuenta de que yo había cambiado como persona. Que la persona que había creado ese producto no era yo en la actualidad. Que lo había creado desde un lugar en el que yo creía que todo lo que yo había aprendido, yo lo tenía que compartir. Era un lugar que estaba creado desde mi necesidad de ser esta ayudadicta compulsiva, ¿no? Y simplemente darlo todo. Y en ese darlo todo me empecé a sentir agotada y empecé a resentir el espacio y empecé a resentir lo que había creado. Y también lo había creado desde este espacio en el que yo muchísimas veces en mi vida he querido ser como buena en todo y todo para todo el mundo. Entonces, Manifiéstate se había convertido en este lugar, este contenedor tan grande y tan espectacular que a la hora de venderlo ni siquiera lo podíamos explicar porque simplemente era demasiado grande y ese era el peso que yo estaba cargando. Ojo, no voy a decir y no voy a, o sea, tengo que volver a repetir que fue transformador, que es mágico, que es espectacular porque lo es, pero simplemente no era como que ya no iba alineado con quién era yo. Y ahí me empecé a enfrentar con esto que fue como mi primer red flag, ¿no? Que yo, y te lo digo también para que tú también empieces a cuestionarte, porque estamos en una época en la que vamos a querer empezar a construir negocios que son como un ecosistema que se sostiene solo, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? En el que todo lo que hay en este ecosistema se nutre de que o sea, de que cada cosa esté floreciendo y que no esté enraizado en nuestro ego, en nuestra necesidad de dar, en nuestra necesidad de ser validados. Entonces, este primer como síntoma que yo empecé a experimentar y que empecé a darme cuenta de que algo tenía que cambiar fue que tenía burnout, tenía este agotamiento, era como crear para esto me agotaba, ¿no? Y me acuerdo porque me fui a unas vacaciones en las que yo dije, me voy a desconectar un par de días, pero voy a seguir activa porque tengo que seguir creando esto y esto y esto. Y solo fue llegar a esas vacaciones y querer desconectarme de absolutamente todo porque simplemente estaba agotada, que vuelvo y repito, no es como yo me quería sentir hacia algo que amo con todo mi ser, ¿no? Entonces también empecé a sentir este como burnout y este agotamiento existencial que era no sé qué estoy haciendo con mi vida, siento que estoy haciendo todo mal, me empecé a sentir como una impostora porque era como yo ni siquiera quiero estar en lo que estoy haciendo y se siente agotador para mí como pensar en hacerlo. Y también entonces me pesaba todo porque yo decía, si yo no hago esto, yo sinceramente no sé qué haría. Es como o sea, no sabría como por dónde empezar. Y eso también fue un súper como red flag y algo que me llamó muchísimo a prestarle atención porque quería decir, y esto es bueno en algunos casos, pero también lo digo para que le prestemos atención, que mi único outlet creativo, el único lugar en el que yo ejercía como que mi propósito era en mi trabajo. ¿No? Entonces, bueno, ya hablaremos más de eso más adelante, ¿no? Estaba bloqueada, no sabía qué escribir. Ese plan que había hecho a principio de año de lo que quería lanzar, de lo que quería crear, se fue a la basura porque yo empecé a querer crear productos para encontrar mi voz porque no la podía ver en más nada porque estaba súper consumida por esto otro que había creado y que tomaba la mayoría de mi tiempo. Entonces, estaba bloqueada, me sentía cero creativa y tenía esa necesidad de desconectarme porque sí, como que no quería estar. Y ojo, cuando estaba amaba, pero después de eso era como, ¡ah, qué rico! Ya no quiero saber más nada. Me escondía, ¿no? Entonces estaba como que
no quería hablar del producto porque ni yo sabía qué iba a hacer, también estaba como avergonzada. Y otro síntoma, ¿no?, de esto es que la gente no te compra o no quiere trabajar contigo. Y este no fue mi caso y creo que porque yo tengo una comunidad que ya está construida, pero sí, obviamente noté una diferencia, empecé a notar una diferencia en mi famoso como engagement en Instagram, que empezó como a decaer y yo simplemente esto solo reforzaba este sentirme como una impostora y en sentirme cada vez como más separada, ¿no? Y en sentir cada vez que yo misma había creado una cárcel de la que me quería salir. Y ojo, estoy contando esta parte como de esta manera, pero no quiere decir que no hubieron cosas buenas. Ah, bueno, y creo que otra de las cosas, ¿no?, que mientras yo estaba pasando por todo esto, lo que se veía desde afuera, ¿ok?, era que yo tenía una membresía, ¿no?, con más de 100 personas en ella. Yo tenía una comunidad que había crecido de 20.000 a 120.000 seguidores, ¿no? Yo tenía contenido que se viralizaba. Yo estaba como siempre creando algo, porque el año pasado creé como todos estos masterclasses y estas nuevas cosas, ¿no? Y si me estás escuchando, seguramente es porque me encontraste el año pasado. Entonces, todas estas cosas se veían desde fuera. Pero lo que no se veía era que, uno, mi contenido se viralizó y yo entré en pánico. Y no solamente entré en pánico, sino que siento que fue una de las peores cosas que me pudo pasar. Uno, porque seguidores no es igual a comunidad. Entonces todas estas personas nuevas me empezaron a seguir solo porque vieron un video, pero no porque estaban conectadas conmigo como persona. Entonces hoy en día tengo un montón de como seguidores fantasmas que estoy segura que ni ven mi contenido. Aparte de eso, no, Instagram, después de haberme hecho tan viral orgánicamente, empezó como a no mostrarme a nadie por querer como que yo empezara a pagar ads y nada, como simplemente se volvió muy frustrante porque ni siquiera yo tenía la estructura. O sea, es como todas estas personas llegaron a mí. El universo me dio esta oportunidad de oro de como demostrarme a tantas personas. Y yo en ese momento me sentía una impostora porque ni siquiera sabía a dónde llevo a estas personas. Porque ya sabía que este programa, nuestra membresía, no lo iba a volver a lanzar. Tenía todos estos masterclasses que ni siquiera, o sea, como eran yo experimentando, ¿no? No tenía como ni siquiera como trayectoria que quería que las personas que llegaran a mí recorrieran, porque yo ni siquiera sabía dónde estaba parada. Me empecé a sentir desconectada de lo que estaba haciendo, pero no me imaginaba haciendo otra cosa, entonces no sabía por dónde empezar. Aparte de esto, obviamente tenía que seguir sosteniendo todo lo que estaba sosteniendo y mis ingresos no fueron iguales en esa segunda mitad del año que en esa primera mitad del año, lo cual era algo para lo que yo no estaba preparada. Entonces hubo este punto en el que, vuelvo y repito, yo me di cuenta de que hasta cierto punto y desde fuera todo el mundo me decía, te veo, lo estás haciendo increíble, qué cool, esto suena increíble, wow, 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 wow. Pero lo que estaba pasando adentro era muchísima confusión, era sentirme perdida, era sentirme no sé qué voy a hacer. Y eso que incluso se vio como algo bueno, que fue como crecer tanto en Instagram, hoy en día digo como hubiese querido hacerlo tan diferente. Y sí, le saqué muchísimas, muchísimas lecciones a eso. Creo que me volví como muy auténtica y muy como, sí, muy auténtica y muy genuina creando contenido. Pero también, ¿no? Como que tuvo todas estas otras partes que no solamente no lo supe sostener, sino que... Y me acuerdo que cuando estaba creciendo en Instagram yo solo me despertaba y era como, voy a crear más contenido porque estaba súper inspirada, pero ni siquiera estaba pensando como en todo lo otro, ¿no? Ese crear contenido se volvió como lo único cool que me estaba pasando y entonces empecé a hacer más de eso, lo cual me volví bastante buena. Pero sí, entonces terminé, me acuerdo que estaba en agosto-septiembre del año pasado y estaba a punto de irme al Camino de Santiago, que era una decisión que había tomado porque yo decía,
está siendo, ¿no?, el reto para mí en este momento de mi vida sostenerme, ¿no?, en esta incertidumbre, porque yo sentía que una nueva era de mí estaba por nacer, que un nuevo mensaje, que una nueva visión estaba a punto de ser canalizada, pero que en ese momento me tenía que sostener. Entonces ahí decidí ir al Camino de Santiago simplemente para darme este espacio de caminar, de estar conmigo, de reconectarme conmigo, de por qué todo esto me importaba, ¿no? Y regresando del Camino de Santiago, contraté, ¿no?, que la voy a dejar aquí abajo porque es una genia, a una integrante de mi membresía de Manifiéstate que tenía toda la experiencia del mundo ayudando a personas a construir negocios con alma y en marketing, porque había trabajado en Herbalife como por, no sé, 15, 20 años, o sea, por muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, una persona que tenía toda esta experiencia y que conocía mi negocio, ¿no?, y que lo había vivido y que había tenido ya resultados y que había visto todo esto, empezamos a trabajar porque yo le decía, quiero que me ayudes a crear un funnel de ventas, que en ese momento yo pensé que era mi problema. Y para mi sorpresa, esto solo abrió una cajita de Pandora donde me empecé a dar cuenta, ¿no?, de todas estas cosas que requerían mi atención. Me di cuenta de que yo estaba usando mi negocio como este único outlet creativo. Mi negocio era mi propósito, mi pasión, mi hobby, el lugar para validarme, el lugar para trabajar mis heridas, o sea, estaba todo en el mismo lugar. Había creado mi negocio desde una versión de mí que estaba evolucionando y eso me hizo sentir muchísima culpa. Y había creado mi negocio desde querer y desde pensar que todo lo que había aprendido lo tenía que compartir, ¿no? Entonces, en ese momento fue como de ir aún más hacia adentro y de aún como meter más como, ¿cómo dicen? Como la cola en el rabo, como la cola, sí, cuando un perro mete la cola hacia adentro. Y de decir como, tengo todo esto y tengo todo esto que he creado, ¿no? Y sé que no va por ahí. Y lo hablé con muchísimas personas, ¿no? Y fue como, ok, siento que tengo que dejar morir todas estas ideas, tengo que dejar morir todos estos proyectos, lo cual fue un duelo súper duro, no solamente por el cariño que le tengo a cada una de las cosas que he creado, ¿no? Sino también porque yo me decía, estoy dejando ir esto que es seguro, esto que ya me ha generado ingresos, esto que ya ha funcionado para mí, por algo que yo ni siquiera sé qué es, ni siquiera sé si va a funcionar, ¿no? Había como muchísima incertidumbre. También fue un proceso de regular mi sistema nervioso y de, en esencia, como esa lección número 1 que me enseñaba el emprendimiento de sostenerme en mí, porque yo decía, si hay algo que yo quiero sacar de todo esto es que mi negocio cada vez más esté más vinculado a mi integridad, más vinculado a quién soy yo. Y aquí quiero abrir un paréntesis porque me acuerdo que cuando empecé a hacer terapia sobre este tema y lo empecé a llevar, yo encima no estaba como culpando y avergonzando a la versión de mí que había creado todo esto, cuando es como sin esa versión de mí no estaríamos aquí. Y ciertamente esa versión de mí creó más dinero en un año o sea, de todo lo que creé en los últimos 2 años, ¿no? Esa primera Sophie Halfen que empezó con sus sesiones 1 a 1, con sus mini cursos de manifestación, fue una crack. De verdad, la admiro y creo que tengo muchas cosas que retomar de ella. Pero también fue un proceso de darme cuenta, en el que también, y no pensé que iba a contar esto acá, pero bueno, aquí estamos, en el que todo mi tema de la manifestación, ¿no? Realmente amo y creo que va muy alineado con quién soy, porque yo sí creo que somos, o sea, a mí me devolvió la vida reconocerme como creadora de mi realidad después de haber tenido una infancia tan difícil y una vida tan difícil cuando fui chiquita, como me dio un poder inigualable de transformar mi vida. Pero también era mi zona de confort y también era un mandato que tenía con mi papá. Mi papá, cuando me empezó a enseñar de la ley de la atracción, eso fue como
o sea, una de las cosas sobre las que yo conecté en mi vida y una de las únicas cosas con las que pude conectar con mi papá cuando estaba enfermo fue todos estos temas de manifestar, ¿no? Entonces, él me decía, asegúrate de llevar este mensaje a la mayor cantidad de gente que puedas. Y me regalaba estos libros del secreto para que se los regalara a personas. Entonces, mi relación con mi papá se volvió mi negocio, ¿no? Se volvió esta manera de sanar, de canalizar, de volver a crear esta conexión con mi papá que ya no estaba aquí. Y, y sí, ¿no? Entonces fue para mí darme cuenta como, ok, no, ahora quién soy yo, quién es Sophie Halfen y qué quiero empezar a crear yo. Y como digo, no experimenté mucha culpa porque yo decía, es que no estoy en integridad, cuando realmente fue como, no, a ver, Sof, evolucionaste, cambiaste, lo cual no es la primera vez que te va a pasar en la vida, ¿no? Esto es solamente una parte del proceso y me dio como esta puerta en la que yo dije, quiero empezar a crear un negocio que me permita reinventarme una y otra vez. Porque no quiero volver a pasar lo que pasé el año pasado, como estar nadando en esta incertidumbre sin dirección, pero sí quiero dejar espacio abierto para transformarme y para evolucionar una y otra vez. Que ojalá en 10 años les esté hablando de un tema total y completamente diferente en el que nunca me imaginé ni se imaginaron verme, porque para eso estamos aquí, para reinventarnos, a eso vinimos, ¿no? A evolucionar. Y tu propósito, de hecho, en la vida es simplemente vivir, ¿no? Y vivir y cómo tú canalizas y cómo tú como experimentas la vida va a tener muchas formas, va a tener muchas maneras y muchas de esas maneras van a ser lo que hoy en día le llamamos emprender. Entonces, este es como esta primera parte y solo quiero cerrar antes de que hagamos la segunda parte diciendo que hay un concepto que me encanta que es como soulpreneur, ¿no? Es como, está en inglés, pero es como emprendedor con alma. Y cómo estamos también llamados a crear negocios que realmente honren nuestra humanidad, nuestra creatividad, ¿no? Entender que no estamos hechos para trabajar 40 horas a la semana, que ese fue un sistema que se creó asumiendo que iba a haber una mujer en la casa que se iba a encargar de todo lo demás, ¿no? Que estamos como siendo llamados, y ese es el privilegio y por eso es una responsabilidad que tenemos de poder crear un negocio, poder crear algo desde poder reinventarte una y otra vez. Porque el modelo que seguimos siguiendo es un modelo en el que es como el capitalismo, ¿no? Es como que agarras algo, lo haces grande, lo vendes miles de veces y entonces lo haces tan grande como puedas, ¿no? Y se vende a la mayor cantidad de personas y te cansas y te vuelves irrelevante y te vuelves desechable. Y es como, obviamente, con todo lo que está pasando, ¿no? Y todo el surgir de la era de Acuario y de la robótica y de la inteligencia artificial es algo que no queremos vivir, ¿no? Entonces, estamos siendo también llamados a pensar en nuestros negocios a largo plazo, ¿no? ¿Qué va a pasar de aquí a los próximos 20, 30, 40 años? ¿Cuál es ese mensaje? Pero más importante, ¿cuál es ese contenedor? ¿Cuáles son esos valores en los que te quieres enraizar para que esa reinvención de ti, que es en esencia lo que viniste a hacer, pueda pasar una y otra vez? Entonces, con eso quiero cerrar esta primera parte y te veo en el próximo episodio en el que te voy a contar qué haría si tuviese que empezar de cero y cuáles han sido esos
pequeños como trucos en el camino y pequeños tips que me hubiese encantado tener y que ciertamente estoy aplicando porque ya te contaré en el próximo episodio, pero algo, ¿no?, que siento que está pasando en mi vida es que estoy volviendo a empezar, ¿no? Porque una nueva era de mí está naciendo y un nuevo mensaje, una nueva manera de canalizar mi propósito, pero también una nueva estructura, un nuevo contenedor que estoy creando para que mi creatividad, para que mi transformación, para que Sophie Halfen pueda ser, ¿no? Y que todo lo que yo quiero venir a hacer, todo lo que yo quiero venir a experimentar, tenga un espacio para ser contenido y recibido.